En la quinta unidad se refiere a las formas de expresión colectiva. Solo para que vean el contenido y que ustedes pues terminen de hacer la lectura correspondiente del código. Ya lo dividimos en dos fases, si se recuerdan, la huelga y el paro, y la primera en su fase doctrinal, y la otra, la semiprocesal, ¿verdad? Solo porque a través de un proceso les expliqué cómo se llega a la huelga o el paro, dónde puede haber arbitraje potestativo, arbitraje obligatorio, qué pasa si es declarada huelga legal, huelga ilegal, huelga legítima, ilegítima. Pues lo vimos en ese contexto, ¿verdad? Pero ustedes tienen que terminar su lectura, porque en el programa, y vemos en el punto número 6, dice procedimiento para obtener la declaratoria de huelga. Ya está. Procedimiento para la huelga legal, procedimiento para obtener la declaratoria de huelga ilegítima. Ya vemos en qué parte se solicita y un interesado que sea una huelga ilegítima es el empleador, ¿verdad? Entonces podría solicitarlo. 8, consecuencias de la legalidad e ilegitimidad de la huelga. ¿Qué pasa si es legal? ¿Qué pasa si es ilegal? Actividades laborales en donde se encuentra limitado parcialmente el ejercicio del derecho de huelga, es decir, quienes no pueden irse a la huelga, y la invasión del campo jurisdiccional por la facultad discrecional del presidente. Solo en algunos casos, uno, si no me equivoco, es que fue una reforma del 2001, en donde se le dotó al empleador, el señor presidente, la facultad de poder suspender una huelga. Luego el paro en las mismas condiciones, ¿verdad? En el punto 6, procedimiento para obtener la declaratoria de paro legal, para obtener el paro ilegítimo, consecuencias de la legalidad y la ilegitimidad, es decir, de un paro ilegal, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces son temas que ustedes van a tener que terminar de leer en el código, sumado a las preguntas y a la guía que yo les di, ¿verdad? Pero quería terminar de ese tema para que ustedes vieran que estamos cumpliendo con todo el programa, ¿verdad? Solo que hay cuestiones que por deducción tienen que leerlas obligatoriamente dentro del código. Así es que esto es en cuanto al contenido de la huelga y el paro. Y ahí en la diapositiva ya les tengo la sexta unidad. Me imagino que para los demás compañeros, los 200 alumnos restantes de este curso, pues según veo, creyeron que no iba a haber clases el miércoles ni hoy viernes. Pero bueno, así es. Ahí les dan copia. En esta sexta unidad lo vamos a abordar de la siguiente manera. Va a ser sencillo también, es una fase teórica. Solo déjenme siempre, aquí estamos. Antecedentes, pero del tema de la previsión social. Sus antecedentes lo tenemos en la Edad Media y en las asociaciones o guildas. Si ustedes se recuerdan, un mecanismo para poder ejercer el derecho, el trabajo de forma libre en la Edad Media, era únicamente mediante la participación en estas asociaciones o guildas, en la cual a través de las mismas se podía aprender un arte, un oficio, y al momento de pues adquirir las habilidades y pues darles digamos, esa bendición, ¿verdad? En esa época de considerarlos hábiles para desempeñar de forma independiente el oficio, entonces ya podían ellos desempeñarse libremente. En tanto eso no sucedía,
debían de conformar estos talleres que eran asociaciones civiles. Si se recuerdan, debían de pasar una escala desde aprendices, compañeros, oficiales y luego maestros. Y que actualmente tenemos una, solo denme un segundo. Disculpen, un pequeño incidente por acá, pero ya está. Les decía entonces que para poder desempeñar el arte o oficio de forma libre debían de pasar a través de estas asociaciones o guildas y que tenían que obligatoriamente empezar desde aprendices, compañeros, oficiales y luego maestros. Hasta tener la última categoría, pues ya podían desempeñar libremente ese arte o el oficio. Pero vean ahí que cuál es entonces el antecedente para la previsión social. El antecedente lo constituye la seguridad social que hoy conocemos, solo que en esa época era conocido como una característica que eran las mutualidades. Y en esas mutualidades significaba que apoyaban a los trabajadores en tanto él estuviera imposibilitado para trabajar por caso de enfermedad. Y entonces le apoyaban al trabajador, ¿verdad? En tanto se lograba restablecer. Ese es un antecedente de la seguridad social y por eso se cita también como antecedente para poder ilustrar a la previsión social. Eso es parte de los antecedentes que solo lo menciono porque ustedes pues ya lo manejan. Licenciado, perdone, en esta Ujú. fase de las mutualidades ellos pagaban. Mire, así como decirle el término pagar no se concibe como ahora, ¿va? Lo Ya, que yo logré investigar en esa época que lo hice era que era parte, digamos, del servicio que la asociación daba, porque trabajaban para la asociación y entonces seguramente realizaban algún descuento a los trabajadores, ¿verdad? ok. Entonces, como era natural en la Edad Media de pagar por todo, pero ahí fue una especie de descuento porque trabajaban para la Para la asociación. asociación. Ah, ok. Gracias, Ujú. licenciado. ¿Qué es la previsión social? La previsión social es contemplado como el conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y también de sus familiares o beneficiarios, ¿verdad? Que tienen por objeto elevar el nivel de vida económico y social, cultural e integral. La previsión social tiene dos partes. Por un lado, la palabra previsión, que significa prever, ¿verdad?, a futuro, es tratar de ver de forma anticipada lo que va a ocurrir. Y por el otro término, que se refiere a la sociedad, es decir, prever en favor de la sociedad. Eh, En consecuencia, dice, entendemos que la previsión social como prever
y tomar acciones para atender las necesidades que contribuyan al mejoramiento de la condición social, económica y humana de los trabajadores. El sistema que más evidencia estos casos está la pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia como un instrumento, como principal instrumento. Pero dentro de la previsión social no solo están estos, sino que vamos a ver más adelante otro. Y aquí faltó colocar la seguridad social. Entonces, de manera gráfica, vean, pueden comprender ustedes la previsión social como ese pastel, ¿verdad? Y parte de la previsión social tenemos a la pensión por vejez, la invalidez, la sobrevivencia, la seguridad social, entre otros que vamos a ir viendo. Entonces, la previsión social es el marco conceptual más amplio y todo lo que integra en favor o ese conjunto de prestaciones que integran la previsión social, llámense pensiones, invalidez, sobrevivencia, seguro social, pues son parte de la previsión social. Definición. La previsión social son las erogaciones efectuadas por los patronos a favor de sus trabajadores que tienen por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como también de otorgar beneficios a dichos trabajadores tendientes a la superación física, económica o cultural que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia. Entonces, la previsión social, pues aquí está literalmente, es una definición, pero hay otras, como la de Krotoschin, conjunto de iniciativas espontáneas o estatales dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles. Pues es una protección también, ¿verdad? Y otra que dice la previsión social no solo debe ser un privilegio para trabajadores, sino debe universalizarse y dirigirse a todos los hombres. Entonces, son tres definiciones que tengo por acá, tal vez la primera por tener más elementos para indicar que son erogaciones, ¿verdad? Efectuadas por los patronos a favor de sus trabajadores y el objeto del mismo satisfacer esas contingencias que pueden resultar, ¿verdad? Ya sean presentes o futuras, eh, así como el de otorgar beneficios a los trabajadores tendientes a la superación física, social, económica, cultural, ¿verdad? Que les permita mejorar su calidad de vida. Eso es en cuanto a unas definiciones. Esta que les acabo de volver a leer, pues me parece bastante completa. Luego tenemos algunos otros antecedentes constitucionales, a manera de plantear un poco de historia. La Constitución de 1945 crea el Seguro Social y entonces, pues, a la fecha les cuento que ese decreto sigue vigente, es el decreto 295. Y es a través de la Constitución del 45 que se gesta eso. Es decir, una época de oro, digamos, para los trabajadores, ¿verdad? Aunque se tildó de que se quería convertir en un Estado socialista, eso es muy falso, ¿verdad? La Constitución del 56 se suprime a nivel constitucional y queda vigente el 295 porque fue creado y la misma Constitución no podía derogarla. La Constitución del 65 le quita la autonomía al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es decir, ataca el decreto 295. Pero ya en 1985, pues ya la que tenemos actualmente, con el cual consideramos que hemos superado un poco, esperemos que nuestras autoridades pues no se les ocurra hacer cuestiones indebidas, ¿verdad? Porque a raíz de esta constitución es que ya se tiene un pleno reconocimiento del seguro social. La regulación constitucional.
tenemos 94, 100, 105 y 77. En el 94 tenemos la obligación del Estado sobre la salud y asistencia de sus habitantes. Eso significa que los centros de asistencia social, llámense hospitales, CAPS o centros de salud como los hemos conocido, pues son parte de la obligación del Estado de otorgar una asistencia social. Y entonces a esos centros hospitalarios o centros de salud se les llama centros de asistencia social, que es a la que está obligado el Estado y que todos los guatemaltecos tenemos el derecho de poder asistir independientemente que tengamos un seguro o no. El artículo 100 de la Constitución establece la institución de la seguridad social. Y entonces ahí es donde claramente podemos entender que está la asistencia social y el seguro social. Son dos cosas totalmente distintas. La asistencia social actualmente solo es aplicable al trabajador cotizante, es decir, el que contribuye al seguro social. A los que no contribuyen todavía no está, no está protegido. El 105, que son dotar de conjuntos habitacionales, otras responsabilidades del Estado, todavía subsisten algunas organizaciones estatales. Antes era el BAMBI, hoy no sé si es el FOPABI, creo que así se llama, que son los que están a cargo de dotar de conjuntos habitacionales, ¿verdad? De repente, pues no gratuitos, pero sí mediante las condiciones adecuadas. El Bambi tiene una historia en Guatemala, porque aquí en la ciudad principalmente, porque creó algunas colonias, ¿verdad?, que han tenido su trascendencia al transcurrir de los años. En el artículo 77 menciona acerca de las propiedades industriales, agrícolas, pecuarias, en donde deben de existir escuelas y guarderías. Pues eso es un hecho donde ya muchas empresas actualmente tienen ese servicio, dotan de, de guarderías a los trabajadores, a las trabajadoras, para que puedan llevar a sus hijos y que al retirarse de sus labores puedan pasarlos a recoger. Anteriormente, también para este tipo de empresas, el Estado está todavía comprometido a dar de escuelas a estas empresas, en el sentido de que era la lucha es todavía la lucha contra el analfabetismo, y entonces estas escuelas fueron creadas mayormente en fincas, en donde se requería una cantidad considerable de trabajadores y que se debían de emigrar de un lugar a otro. Y esa migración pues definitivamente impedía que los hijos de los trabajadores pudieran continuar con sus estudios, y entonces se implementaron escuelas en estas fincas. En sí solo les quedó el nombre, escuela oficial, por ejemplo, rural mixta, finca La Alameda, por ejemplo, era porque pertenecían a una finca y el empleador pues participaba en el fomento para la educación de los trabajadores. Esto actualmente ya no funciona, son totalmente estatales, y si existen solo con la denominación, funcionan ya dentro de comunidades creadas posteriormente, ¿verdad? Ya no de la finca, sino que tal vez eran de la finca, pero ahora ya son parte de una comunidad ya debidamente organizada. Educación de los trabajadores. Esos son los aspectos que tienen aquí, que incluyen previsión social. Dentro de eso vimos algunos: la educación, la colocación, habitación, higiene, seguridad social, que la seguridad social lo integra también lo referente a la invalidez, vejez y sobrevivencia, es parte de la seguridad social, pero también está la recreación, la educación, la cultura y entre otros que puedan existir tanto en el presente como en un futuro. La educación de los trabajadores como tal no se refiere a la educación inicial. La educación inicial se refiere a los niños jóvenes en edad escolar.
A esto se refiere ya la educación propiamente de los trabajadores y eso está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través del INTECAP, en donde pues va a capacitar en un arte o en un oficio a estos trabajadores. Tenemos para patronos, tienen la obligación de aceptar trabajadores en calidad de aprendices. Está el fundamento aquí, 170 al 174 del Código de Trabajo. Es parte de la formación también. Colocación de los trabajadores. La idea es disminuir todas esas empresas privadas que tiendan a trabajar en aspectos de colocación, dada digamos, lo oneroso que puede ser para los trabajadores. Y se promulga porque sean de carácter oficial. Y esa razón es por la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo alguna especie de reclutamiento, aunque no muy formal, pero tiene una lista de empleos en donde pueden servir de base o sirven de base para que ofertar a los trabajadores. La habitación de los trabajadores, 105 de la Constitución, 65 literal L y M, 145 del Código de Trabajo. La higiene y seguridad del 194 al 205 del Código de Trabajo, importantísimo. Necesito que lean eso por el momento. Y la seguridad social en el artículo 100 de la Constitución y en el decreto 295, que es la ley orgánica del ICS. Entre otros que está la recreación, educación, cultura para los trabajadores. Y eso es la fase teórica de la previsión social. Y más adelante, ya en la próxima clase, el día miércoles, creo que no tienen examen, ¿verdad? Es el día lunes que tienen examen. Entonces ya el martes entramos a la seguridad social. Ya como parte fundamental vamos a ver algunos principios, algún desarrollo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En general, pues eso es la fase teórica y con fundamento legal de la previsión social que vimos. No es mucho, es bastante corto y está bien condensado en estas pocas diapositivas, pero ya se dieron cuenta que hay muchos artículos que leer. Entonces, por favor, no se distraigan, hay lectura obligatoria. Por favor. ¿Alguna duda al respecto? No, licenciado. No, licenciado. Ninguna ley. Sí. Buenas noches, licenciado. Yo sí tengo una duda, disculpe, asociaciones o guildas que había dicho que eran. Eran talleres que se formaron en la Edad Media, ¿verdad? Y solo a través de esos talleres, pues se podía desempeñar un arte o un oficio, ¿verdad? Eran estructuras de orden laboral que existían dentro del sistema feudal. Gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, si no hay dudas, me quedo con quienes les fue aprobada la revisión de examen que pidieron para conversar con ellos la modalidad en que pudiéramos hacerlo. Así que para los demás, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe con una consulta. Ujú. Con relación a las notas de la segunda retrasada, bueno, yo le escribí por Moodle y me Ujú. comentaba que lo iba a publicar por medio del Classroom que usted tenía.